La cosa que está matando gente en la India. A lo largo de los siglos se han reportado infinidad de informes sobre ataques realizados por extrañas criaturas que, sedientas de sangre, cazan y asesinan de la manera más atroz. De entre ellas puede que una de las extendidas sea la historia del hombre lobo, ser que cambia su aspecto de humano a feroz bestia y que para muchos solo pertenecen al mundo de la leyenda. Aunque la incertidumbre todavía se cierne sobre la verdad, lo curioso es que pueden encontrarse variados incidentes en los que el nombre del hombre lobo aparece involucrado. Y una de las más antiguas y elocuentes podemos encontrarlo en una serie de extraños ataques perpetrados en una región de la India, por seres que los testigos describen como una mezcla de lobo y hombre, que atacan con una ferocidad excepcional, dando lugar a rumores que presagiaba la reaparición de estas criaturas sobrenaturales. Sí, la reaparición, porque esta región tiene un largo expediente de hechos que nos llevan a pensar que lo sobrenatural existe. Al remontarnos al pasado, las crónicas del año 1878, cuando todavía India era colonia británica, dan cuenta de una primera oleada de estos ataques, sucedida en la región norteña de Uttar Pradesh, lo que naturalmente generó una ola de histeria masiva. En ese momento se sucedieron una inédita ola de ataques intrépidos por parte de lobos hacia los seres humanos. A lo largo de ese fatídico año, las autoridades británicas documentaron alrededor de 600 muertes en ataques a la luz del día, que fueron sistemáticamente realizados en perjuicio de mujeres o niños pequeños, impactando a propios y extraños por la ferocidad, frecuencia y audacia de dichas agresiones. Al principio se trató de vincularlos con ataques de lobos indios que, hambrientos, solían vagar por las cercanías, pero la arremetida de estos normalmente era hacia el ganado, y en muy contadas ocasiones atacaban humanos, la mayoría en defensa al verse atrapados. Además, esta especie pariente del lobo gris tiene un comportamiento tímido, prefiriendo eludir a las personas, por lo que la intensidad de los ataques era realmente inusual. En medio de la vasta y misteriosa región, sus habitantes comenzaron a asegurar haber sido testigos de la aparición de una aterradora criatura que a su paso dejaba un rastro ensangrentado de cadáveres mutilados, sumando cada vez más víctimas sin discriminar entre animales o entre seres humanos. Los ataques evidenciaban tal nivel de brutalidad nunca antes vista que muchos comenzaron a relacionarlo con los hombres lobo, apariciones de seres fuera de este mundo, especialmente por la forma en que las víctimas fueron encontradas, generando una sensación de pesadilla colectiva. Los informes iniciales describen que una criatura no identificada comenzó atacando animales de granja en pequeñas aldeas a lo largo del estado de Odisha. Esto no sería raro en una zona rural cercana a bosques donde pueden ocultarse fieras que, hambrientas, se atreven a atacar al ganado. Lo extraño de este caso es que comenzaron supuestos avistamientos de testigos que afirmaban haber visto una criatura mitad lobo, mitad hombre, que merodeaba para atrapar niños, incluyendo informes que aseguraban haber visto cómo un grupo de hombres se transformaban en lobos para comenzar a realizar el espeluznante hecho. Por experiencia, los lugareños saben identificar el ataque de los lobos u otros carnívoros, que suelen dejar en el terreno donde se alimentan restos esparcidos, mientras que este ser desconocido tiene un macabro gusto por los órganos internos. Así, los cadáveres de vacas, cabras, cualquier animal o ser humano eran encontrados con sus cuerpos casi intactos, pero con el tórax abierto y los órganos extraídos con precisión casi quirúrgica. Este extraño comportamiento llevó a los locales a pensar que no se estaban enfrentando con un animal salvaje normal, sino con algo mucho más siniestro. Pronto, un miedo irracional se apoderó de todos, ya que comenzaron a multiplicarse testimonios que se ocupaban de describir terribles ataques diurnos o nocturnos, en los que podían escucharse gritos desgarradores de las víctimas que pedían auxilio sin que nadie pudiera llegar hasta ellos para rescatarlos, haciendo aún más difícil la tarea, el hecho de que no hubiera huellas claras de qué cosa era responsable. La situación alcanzó tal punto que las autoridades locales y expertos en vida silvestre se dedicaron a recorrer los caseríos tratando de llevar la calma, donde los cazadores locales salían al campo, comenzaban a disparar a cualquier cosa parecida a un lobo que encontraran. Las autoridades intentaron de nuevo tranquilizar a la población, pero la noticia de este y otros incidentes corría por todos lados, en una región donde las leyendas de los hombres lobo están demasiado arraigadas como para ser desacreditadas tan fácilmente. Esto dio origen a una de las cosas más extrañas que sucedieron: un ataque de aldeanos a unos hombres lobo que habían atacado a su aldea matando a varias personas. Llenos de valor decidieron tomar represalias, organizando un contraataque armados con palos, escopetas y antorchas. Los hombres lobo eran superados en número y huyeron corriendo hacia el bosque. Más de repente, algunos se detuvieron, agarraron grandes peñascos para arrojarlos hacia los aldeanos como una forma de facilitar la huida.
Pese a ello, entre los meses de abril de 1996 y los primeros días de 1997, se calcula que entre 80 a 100 aldeanos murieron destrozados, retorcidos y medio devorados, quedando menos que un montón de huesos ensangrentados y astillados, mientras que decenas resultaron con graves mutilaciones a manos de los monstruos. El fenómeno que está ocurriendo en Odisha plantea muchas preguntas. Aunque las autoridades y expertos han intentado encontrar una explicación lógica, la creciente incertidumbre y la falta de pruebas claras solo han alimentado más especulación. ¿Podría tratarse de un depredador nunca antes visto por la ciencia? ¿O estamos ante el resurgimiento de un mito encarnado en una realidad más aterradora de lo que podríamos imaginar? Lo cierto es que en el pueblo el miedo está presente, puede sentirse. Las madres alejan a los niños de las zonas peligrosas y los bebés permanecen en casa. Los hombres se turnan para hacer vigilias y permanecer despiertos a lo largo de la noche, armados con viejos rifles y bastones de bambú. En las largas noches en el interior de las casas, todos cuentan una y otra vez historias que han escuchado de sus padres, de sus abuelos, y que a su vez estos escucharon de los viejos de las aldeas. Narraciones fantásticas que dejan de lado los infructuosos intentos gubernamentales de convencer a los vecinos de que los responsables de los asesinatos son los lobos, tratando de impulsar de nuevo el antiguo plan de recompensas, esta vez de alrededor de $285, equivalentes a 10,000 rupias, por cada lobo muerto. Cifra nada despreciable si tomamos en cuenta que es mucho más de lo que pueden ganar las familias en un año de trabajo duro en el campo. Aunque para algunos es una opción aceptable porque no pueden coexistir los humanos y los carnívoros en zonas de alta densidad poblacional, para los conservacionistas es totalmente lamentable. En vista de que el lobo indio es una especie protegida en peligro de extinción, en parte debido a la matanza indiscriminada a que se ha visto sometido, aplicando el castigo a todos los animales. Aunque al igual que en el pasado los ataques desaparecieron sin causa aparente, todavía se sigue murmurando sobre el peligro de los acechantes hombres lobos, significando un misterio pendiente de resolver. La India es un territorio extenso y complejo, escenario de historias tan fascinantes como aterradoras que giran alrededor de criaturas que desafían la lógica, ya sean lobos hambrientos o algo más siniestro. La duda persistente sigue siendo el denominador común en estos encuentros, y mientras no se ha resuelto el misterio en Odisha, el terror y la incertidumbre seguirán entre los habitantes de la región. Lo que nadie puede asegurar es que ninguno de los lobos abatidos hasta ahora formen parte de aquellos seres sanguinarios a quienes los aldeanos consideran responsables de las muertes, al punto de que nadie puede estar seguro de que alguno de esos lobos haya muerto. ¿Se volverán a repetir los fulminantes ataques de hombres lobos en Uttar Pradesh? Solo el tiempo lo dirá. Y convencer a los aldeanos que se trataba de lobos normales, que habían cambiado sus hábitos por enfermedad o hambre extrema. Para convertirse en devoradores de humanos, o en su defecto, los atacantes se trataría de tigres o algún otro felino hambriento. Teoría que no fue aceptada por ninguno de los pobladores, porque los rastros encontrados, o lo que quedaba de ellos, no coincidían con los ataques de estos animales. A medida que los ataques se intensificaron, surgieron explicaciones oscuras. Entre ellas, la hipótesis de que la criatura responsable podría estar más allá de la comprensión científica, especialmente después de escuchar testimonios recogidos en varias aldeas, donde se aseguraba que sus habitantes habían visto una figura oscura y sigilosa, que se describía como un hombre bestia, que se escabulle entre la oscuridad antes de desaparecer. El gobierno entonces decidió intervenir, desplegando equipos de búsqueda, entre los que se encontraban cazadores expertos conocedores de la zona, que podrían ayudar para dar con el paradero de esta entidad. Para decepción de todos, las expediciones no lograron ubicar el paradero del escurridizo engendro, llegando a especular que podría tratarse de una entidad sobrenatural o, en el mejor de los casos, una especie salvaje desconocida. Otros conocedores de ancestrales historias comenzaron a vincular estos ataques con leyendas de hombres lobo, debido a su afinidad por atacar con tanta ferocidad, escalofriantes que no estaban muy lejos de la verdad. Los relatos de criaturas metamórficas como los hombres lobo han sido parte de historias en la cultura de infinidad de pueblos durante siglos, describiéndolos como seres con la capacidad de cambiar a voluntad su forma humana a la de un lobo. Han capturado el miedo de los hombres alrededor del mundo. En una época donde el oscurantismo y la superstición se hacían presentes en cada esquina, en la Europa medieval se pensaba que los hombres lobo eran el resultado de maldiciones o de hechizos realizados por poderosos brujos. Aunque parezca imposible, a lo largo de la historia ha habido informes de casos que desafían la explicación racional, mezclándose con la realidad en numerosas ocasiones. Mientras tanto, la situación en Uttar Pradesh estaba a punto de llegar a un colapso,
que las autoridades no podían tolerar. Para aplacar los rumores y proteger a la población, se vieron en la necesidad de aplicar lo que consideraban una solución efectiva para poner punto final a los ataques y los rumores. Establecieron un sistema agresivo de recompensas pagadera a todo aquel que se dedicara a matar lobos. La respuesta fue masiva. Los montes se llenaron de todo tipo de cazadores que, guiados tanto por el dinero como por lo que consideraban era una venganza por tantas muertes entre los suyos, llegaron a exterminar más de 2.500 ejemplares de todas las edades y tamaños. Las autoridades británicas estaban satisfechas. Los ataques disminuyeron, una aparente normalidad envolvió la región. Muchos pensaron que la pesadilla había terminado. Sin embargo, los relatos que habían expresado los testigos oculares sugerían que había algo más en juego. Para ellos, la amenaza desconocida que había logrado sembrar el caos y el miedo simplemente se había escondido ante la presencia de los cazadores. Más tarde o más temprano volvería para matarlos. Desdichadamente, no estaban muy alejados de la verdad. Aunque es cierto que después de los espeluznantes eventos de 1878 solo se tuvieron noticias de ataques esporádicos, lo que significó para los aliviados pobladores de Uttar Pradesh más de un siglo sin avistamientos múltiples, el largo periodo de tensa calma había terminado. Los ataques de lobos volvieron con el mismo nivel de letalidad entre 1996 y 1997. En Uttar Pradesh, una nueva ola de terror corrió como la pólvora, cuando la población nuevamente se vio asediada por jaurías sedientas de carne humana. Dedicándose nuevamente a atacar y a matar decenas de niños y hasta bebés que eran arrastrados por los depredadores en sus garras, en crueles ataques a la luz del sol. Se decía que algunos fueron sacados de sus casas y sus pequeños cuerpos despedazados frente a sus padres. Un testigo llegó a narrar la escena señalando que uno de los lobos, un ser de puro músculo de más de 80 kilos, logró introducirse en una casa donde una campesina, de nombre Urmila Devi, junto a 3 de sus 8 hijos, había buscado refugio. Como un milagro lograron escapar por una ventana, pero el ser demoníaco los persiguió hasta alcanzarlos en un claro del bosque, que era utilizado como retrete. Allí agarró al niño más pequeño, de tan solo 4 años, y se lo llevó en su hocico, agarrado por el cuello, dirigiéndose corriendo en 2 patas hacia un sembradío de maíz hasta alcanzar el río, donde a su orilla destripó al pobre pequeño, llevándolo con él hasta su madriguera. Se dice igualmente que, alertada la policía, al llegar al sitio organizó un grupo de búsqueda, quienes se internaron en el tupido bosque, donde encontraron a más de 1 kilómetro de distancia los restos abandonados del niño luego de 3 días de intensa búsqueda. La escena llenó de estupor e indignación a todos por cuanto solo quedaba parte de su cabeza, que fue llevada para su análisis para tratar de determinar qué lo había atacado. Al ser evaluadas las marcas de dientes y garras, los expertos determinaron que había sido asesinado por una especie de lobo, pero los desconcertaba la manera tan violenta y cuidada del ataque, nunca antes vista por las autoridades. En breve tiempo, docenas de víctimas se reportaban por todos lados. Esta vez la embestida era más brutal. Las criaturas se las ingeniaban para atacar eludiendo a los cazadores, reafirmando los rumores sobre la reaparición de hombres lobo. Al igual que en el siglo anterior, estos seres parecían ser más astutos y más feroces de lo que se podría esperar del comportamiento de un animal. Las historias de hombres lobo comenzaron a multiplicarse nuevamente, y las autoridades eran insuficientes para recibir o atender las llamadas de auxilio, con testimonios que detallaban cómo estas peludas bestias podían caminar sobre 2 patas, tenían ojos que brillaban en la oscuridad y eran inmunes a las trampas. Incluso utilizaban para atacar armas primitivas como piedras o palos. La gente estaba aterrorizada. Se refugiaban en sus casas bloqueando puertas y ventanas, pero los informes sobre el terrorífico hombre lobo no cesaban. Uno de los informes más escalofriantes fue el de una joven llamada Sita Devi, quien fue testigo de cómo la criatura atacó y mató a su hermano. Un ser espantoso que vino por Anand caminando en 4 patas largas para luego erguirse como una persona. Tenía el cuerpo cubierto por una especie de abrigo tupido de color negro y con una de sus garras le asestó un golpe a mi hermano, matándolo de inmediato, llevándoselo sobre uno de sus hombros. Rematando el relato diciendo que frente a las autoridades ellos dirían que es un lobo, pero lo que he visto puedo afirmar que este ser no era un lobo normal, sino algo más parecido a un hombre bestial. El miedo se apoderaba de todos. A partir de allí, un descontrolado deseo de matar a la criatura se apoderó de los pobladores de las aldeas.